Buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. El objetivo de esta clase del día de hoy es conocer sobre el lenguaje, cuáles son los tipos de lenguaje mediante ejemplos. El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, como el habla, corporales, como los gestos, o gráficos, como la escritura. Como podemos observar ahí, tenemos tres imágenes, de las cuales nos está describiendo los signos sonoros, corporales y gráficos. Sonoros es la transmisión que estamos haciendo nosotros en este momento, comunicándonos. Corporal, muchos de nosotros estamos haciendo gestos. En mi caso, estoy haciendo el gesto de hablar. En el gráfico, como podemos observar ahí, puede ser un hola. Tipos de lenguaje. Existen muchos. El lenguaje escrito, el lenguaje oral, el lenguaje textual, el lenguaje visual, el lenguaje gestual, el lenguaje transcrito, el lenguaje virtual y el lenguaje articulado. Cada uno de estos tipos de lenguaje están acompañados de una imagen. Oral es lo que empleamos en este momento. Estamos transmitiendo opiniones. Textual, un libro, la Biblia, un cuento. Gestual es usado por las personas sordas mudas. Es el lenguaje de gestos a través de señas. El lenguaje escrito, al redactar una carta, al escribir en un cuaderno. El lenguaje visual, la vista. Ahorita nos estamos observando. ¿Qué estamos viendo? Las diapositivas. El lenguaje articulado es un lenguaje donde nosotros lo usamos comúnmente. ¡Ay! Perdón, como vemos al niño ahí. El lenguaje virtual. Hoy, en la actualidad, debido a la pandemia en la que estamos viviendo, nos ha tocado poner en práctica este lenguaje virtual. Nos estamos observando a través de una pantalla, ya sea esta una PC o un celular o una tablet. Y el lenguaje transcrito es nada más y nada menos que las notas musicales o una caligrafía. Existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. El lenguaje verbal puede ser oral, cuando se comunican las ideas o mensajes por medio de palabras, pero utilizando la voz. Como lenguaje verbal también tenemos el lenguaje escrito. Se comunican las ideas o mensajes por medio de palabras, pero utilizando la escritura. En cuanto al lenguaje no verbal, esta se clasifica de las siguientes formas. Primero, el corporal o kinésico y el lenguaje proxémico. Vamos a hablar de estos dos. El lenguaje corporal o kinésico se emplea el cuerpo y el movimiento corporal para enviar y recibir ideas a través del saludo y el lenguaje de señas de sordos mudos. El lenguaje proxémico, cuando se utiliza el espacio entre personas
para enviar y recibir mensajes, aunque sean inconscientes. El lenguaje icónico y el lenguaje fonético. El lenguaje icónico, en este lenguaje se utilizan signos, imágenes, figuras o dibujos para transmitir mensajes, señalamientos, carreteros o iconos de mensaje de texto. Como podemos observar ahí, el extintor, no se usa celular, no estacionar, etc. El lenguaje fonético lo utilizamos para transmitir mensajes, únicamente sonidos sin lleguen a configurar palabras, es decir, chiflidos. Como podemos darnos cuenta ahí, vemos a un árbitro sacándole tarjeta roja a un jugador. Actividades. Primero, escribe con tus propias palabras qué es el lenguaje. Segundo, ¿cuántos tipos de lenguaje existe? Escríbelos. Tercero, une con líneas los tipos de lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Cuarto, colorea la respuesta correcta. ¿Cuáles pueden ser los signos del lenguaje? Bien, chicos, esta actividad la vamos a resolver en su casita en este momento.